10:15, o 10:14 para ser más preciso. 10:14, el sol saliendo por el estrecho, cielos parcialmente despejados pero frío, con una sensación térmica en la ciudad de Punta Arenas a esta hora, te cuento inmediatamente, de 3 grados de temperatura y 1 grado de sensación térmica, 1 grado sobre cero. Está con nosotros el abogado Rodrigo Enrique Narváez. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Muy bien, Mauricio, muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente en tu programa. Y bueno, siempre es grato poder estar en comunicación con los televidentes de Polar Comunicación. Vamos a hablar del ELEAM, pero en unos minutitos. Quiero partir con lo que dejamos un poco, no sé si inconcluso, pero que comenzamos a dialogar la semana pasada respecto al acceso a la justicia. ¿Cuál es el real acceso que tienen los ciudadanos a la justicia en rigor? Y yo entiendo, a propósito de la Corporación de Asistencia Judicial, que está sin abogado hace un tiempo, porque el abogado creo que está de vacaciones, pero eso me trae a la mente de que hoy en día en el sistema, sea judicial, sea en la salud, sea en cualquier parte, una nevazón, un certificado médico, una solicitud de vacaciones, un día administrativo hace que el sistema, ¡pum!, se derrumbe, colapse y se vuelva absolutamente frágil. Es bastante raro esto que estamos viviendo, Rodrigo. Es una problemática que probablemente los magallánicos ya de alguna manera han ido asumiendo en el tiempo, pero realmente demuestra la precariedad de las políticas públicas que se implementan a la hora de generar condiciones a las personas. Y eso yo creo que también es un tema bastante interesante, porque efectivamente hoy día estamos visualizando, por ejemplo, de que porque el oncólogo tiene derecho a enfermarse. Por cierto. Ya. El abogado tiene derecho a tomar vacaciones. Efectivamente. Todos tenemos derecho. Claro, entonces a partir de eso tú te encuentras con una especie de contrasentido, porque por otro lado te dicen que si hay acceso a la justicia, si hay acceso a la salud, sí se están proveyendo los recursos, pero lamentablemente el recurso humano, que es el más importante, no se entrega. Y ahí yo creo que efectivamente hay una carencia importante, porque en definitiva los servicios públicos, la función pública se construye con personas. Y esas personas tienen, obviamente, una responsabilidad, pero también tienen un derecho frente al Estado. Y yo creo que efectivamente el Estado no ha tomado en cuenta esas circunstancias, y hoy día, por ejemplo, a los magallánicos los expone a situaciones que realmente son bastante, podríamos decir, cuasi kafkianas, porque no se explica, por ejemplo, que una persona, porque tenga que tomarse vacaciones, simplemente un servicio se queda sin ninguna providencia respecto de las necesidades urgentes que la gente tiene. Ahora, respecto de lo que tú planteabas en la Corporación de Asistencia Judicial, la situación ocurre hoy día en la Oficina de Defensa Laboral, que hoy día no cuenta con abogado. ¿Por qué? Porque está de vacaciones. Está de vacaciones, ¿no? O creo que está con licencia médica, pero también es una circunstancia que te das cuenta en el camino que no puede ocurrir. Porque lógicamente la gente sigue teniendo problemas, se siguen atendiendo causas, se siguen haciendo otros tipos de circunstancias, y obviamente ¿quién da una respuesta respecto de eso? Entonces, también hay una especie como de impunidad por parte de las autoridades respecto a hacerse cargo realmente de lo que esto implica. Hoy día, por ejemplo, justamente tú tocaste el tema del ELEAM. El día viernes pasado yo presenté un nuevo recurso de protección en favor, en este caso, de una persona mayor que se encuentra en este momento internada en el hospital regional. Y aquí se da una situación bien particular, porque hasta antes de que se tomaran las decisiones que se tomaron respecto al doctor Lobos, él tenía contratado 22 horas en el ELEAM. Por lo tanto, estaba en forma permanente prácticamente, porque además estaba durante las 24 horas del día de llamado para cualquier atención que se requiriera. Sin embargo, cuando él sale de la testera del ELEAM de Punta Arenas, el Servicio de Salud erróneamente señala que está de vacaciones, pero el doctor Lobo se encuentra trabajando en este momento en el hospital, pero indica que ya no va, como ya no es necesaria la presencia, o como ya no va a estar el médico, simplemente hay una persona que está enferma y ahora se traslada al hospital. Y esa es la situación que simplemente se plantea en el segundo recurso de protección. Ahora, obviamente, incluso esto dio lugar a que el fin de semana el Servicio de Salud hiciera una declaración pública desmintiendo un poco la situación. Pero lo triste de esto es que esta era una persona que sí recibía sus atenciones en el ELEAM de Punta Arenas. Y que ahora va a tener que ser trasladada cada vez que se enferma al hospital, ¿no? De hecho, ya está en el hospital y probablemente ya no salga de ahí. Porque la enfermedad que ella tiene es un cuadro clínico bastante complejo. Y hay que entender tampoco que si uno ve la progresión de ciertas enfermedades y también el estado en que llegan esas personas, vas a asimilar lógicamente de que estar en un hospital tampoco va a favorecer a su mejora.
porque en el hospital es fuente de infecciones intrahospitalarias y una serie de otras circunstancias que efectivamente hacen de que la salud de la persona se siga deteriorando. Y si estamos hablando de una persona de 95 años de edad, es improbable que su cuadro clínico mejore en esas circunstancias. Entonces, se le cambian sus condiciones, hoy día está en el hospital clínico, porque justamente el médico que hoy día el Servicio de Salud está enviando al ELIAM va por 2 horas. Habiendo un médico que estaba en forma permanente y hasta cierto punto cambiando pan por charqui en una situación que no correspondía. Entonces, probablemente, y puede ser, y aquí voy a mojarme un poco, como se dice, el mismo hecho de haber tenido un intendente que estuvo relacionado con salud durante los últimos 4 años hace que los conflictos de salud no hayan surgido en ese tiempo. Ok, ya. Ya, y yo creo que hoy día lo que está reventando son toda una serie de conflictos que llevan hace mucho tiempo en el ámbito de la salud. Y el ELIAM es solo uno de ellos. Ok. Independiente de las intenciones que pudiera tener el prócer respectivo, pero más allá de esa circunstancia, da cuenta justamente de que parece que en salud durante los últimos 4 años no pasó nada. Pero pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, pero todo está surgiendo ahora. Bueno, pero que quizás se tapó entre comillas, en el buen sentido de la palabra, sí, producto claro, de la construcción del hospital clínico y todo lo demás, ¿no? Pero después de que ya estaba funcionando un buen tiempo, varios años el hospital clínico, se inaugura el nuevo hospital de Puerto Natales, empiezan a aflorar cuestiones que son gravísimas. Absolutamente, absolutamente. Y entonces el conflicto empieza a decantar y cada vez se hace más grave. Y el problema es que tampoco se ve que haya intencionalidad de resolverlo en el corto plazo. Porque no quiero decir en definitiva que la medida esta que se está tomando como política pública de más geriatras para Chile sea una mala medida. El problema es que, por ejemplo, para que tengamos un próximo geriatra en Punta Arenas, por lo menos tendría que pasar 1 año y medio más para que termine la especialización. Entonces, ¿qué hacemos hoy día con los problemas que tenemos? Y de alguna manera tenemos que hacernos cargo. Ya, porque uno coloca sobre la mesa, Rodrigo, y le da duro de repente al empresariado. No a todos, porque lo he repetido innumerables veces, no todos los empresarios y las empresas son malas, no hay algunas, ¿no?, que cometen los errores o que lo hacen a propósito. Bueno, más allá de aquello, se culpa al sector privado, pero hay un sector público, hay un Estado, hay una administración que tiene responsabilidades y que muchas veces se dejan un poquito de lado y se apunta al sector privado. Hay que ser justos en eso también, ¿no? Sin duda, pero también hay que ver cómo está construido el Estado de Chile. Y aquí, a propósito de cambios reales, porque más allá de todos los maquillajes de los cuales podamos conversar, esto pasa por una concepción de Estado. Y hoy día la Constitución en Chile le entrega al Estado un rol de subsidiario. O sea, el Estado solo interviene cuando los privados no son capaces de hacerse cargo del conflicto. Entonces, ahí hay un desafío importante. Chile el año pasado cumplió 200 años de historia independiente y no ha sido capaz en 40 años de darse una nueva constitución. Y hay que construir el Estado desde una perspectiva distinta. Si bien es cierto, probablemente no avanzando hacia un Estado de bienestar como en algún momento hubo en Europa, que incluso es un tipo de Estado que va de vuelta, sí, porque simplemente cuesta mantenerlo, pero sin embargo sí donde se aseguren ciertos derechos mínimos. Porque, por ejemplo, la misma situación del derecho a la salud en Chile no está asegurado por el recurso de protección. Lo que en Chile se asegura es la libertad de elegir entre el sistema público y el privado. Claro, eso es lo único que se asegura, efectivamente, ¿no? Es el único que tiene protección a través del arbitrio constitucional del recurso de protección. El resto del derecho a la salud no lo tiene. Ya, pero esa elección por la salud privada o la salud pública es por decir elección, porque hay gente que simplemente no tiene quién vas a elegir, es una obligación acudir al servicio público y te dicen que te van a operar un martes y pasan 6 martes después y te dicen no, va a ser el próximo martes y te van tirando la pelota para adelante y puede pasar 1 año con una operación que es urgente y que simplemente no se te lleva a cabo. Es que por eso, o sea, el derecho al acceso, incluso ni siquiera a la justicia, pongámoslo como un paraguas. Ya. ¿Tengo derecho a acceder? No tengo derecho a acceder. ¿Tengo derecho a optar? Tampoco tengo derecho a optar. ¿A qué tengo derecho entonces? Efectivamente, no tengo derecho a nada. O sea, incluso respecto de derechos como el derecho al trabajo. El derecho al trabajo está asegurado en la Constitución, pero el derecho a la libertad de trabajo. Que puedas trabajar en cualquier cosa, claro, en cualquier parte, en lo que quieras. Claro. Dentro de los marcos legales, no, claro, de las normativas. Efectivamente, pero no está asegurado el derecho al trabajo. No, pues. Y esto tiene que ver un poco no existiría la cesantía, pues. Por ejemplo, y esto tiene que ver también con la concepción que tuvo en su momento la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, cuando Jaime Guzmán derechamente plantea Chile no es un país rico, por lo tanto no puede darse el lujo de asegurar ese tipo de derechos. Okay.
porque en definitiva generaría para el Estado una tremenda carga de tener que asumir justamente de que se pudiera demandar judicialmente mi acceso a tal cosa. Los tribunales ahí han hecho una jugada interesante en pos de los derechos humanos y a partir de eso han logrado interpretar justamente de que uno tiene derecho a su derecho. Y a través del recurso de protección de los derechos de propiedad, han logrado proteger este tipo de derechos un poco intangibles que efectivamente son como el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al trabajo, por ejemplo. ¿Y dónde queda entonces el concepto de acuerdo social? Porque uno empieza a colocarlo sobre la mesa también el acuerdo social. ¿Qué significa el acuerdo social? Cuestión que para el común de la gente ni siquiera es tema, no. Un acuerdo social quizás se pueden imaginar cualquier cuestión, pero hay un paraguas del Estado que debiese proteger ese concepto de acuerdo social que en la gran mayoría de los sectores no se respeta, ni siquiera se conoce. Bueno, en el caso mío yo tuve la oportunidad prácticamente durante 8 años de ser profesor de Derecho Político, por lo tanto, a mí particularmente el tema del contrato social, el acuerdo social es un tema que me fascina y entiendo que así deberíamos construirnos como sociedad. Así es. Pero lógicamente, cuando se planteó la posibilidad de la Asamblea Constituyente, mucha gente pensó que eran unos indios que se iban a juntar en la plaza a levantar la mano y a señalar en definitiva que todos los empresarios tenían que irse presos. Uh-huh. Pero en ningún caso se entendió cuál era la idea. Y a eso es justamente lo que se llama. Hoy día, por ejemplo, hay nuevos referentes políticos que están, podríamos decir, tomando nuevas decisiones, pero sin embargo, cuando uno analiza cómo se van dando las dinámicas, por ejemplo, los mismos servicios públicos, se da cuenta que no han cambiado tanto las cosas. Por ejemplo, ayer tenía la oportunidad de ver al nuevo director nacional del Instituto de Derechos Humanos, sí, que es un connotado exdemócrata cristiano, sí, que hoy día además es puesto por un gobierno que más tiene ciertos acuerdos políticos con ese mismo sector, y me llama mucho la atención que en definitiva hoy día la persona que podría ser lo más cercano, un defensor del pueblo, que podría ser el Instituto de Derechos Humanos, hoy día sea casi un cargo que podría estar cooptado para justamente no meterse en estos temas que son importantes y son desde la perspectiva de los derechos humanos desafíos que tenemos que asumir como Estado. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacernos un ejercicio importante de reflexión respecto de qué queremos como Chile. Yo en ese sentido creo que es necesario apostar por un Chile nuevo. No en una parada revolucionaria o en una parada extrema, ni mucho menos. Pero ¿qué queremos como país? ¿Qué queremos como ciudad, por ejemplo? Hoy día el mismo tema del nuevo Chile. Estas personas que han llegado de otras partes a buscar en Chile mejores horizontes. Un mejor futuro, claro. El otro día yo conversaba con un colega y le decía, pero la situación de Chile con los inmigrantes hoy día es prácticamente como la vecindad del Chavo. Si uno mira la vecindad del Chavo, se da cuenta efectivamente de que esa era la precariedad más absoluta que podía haber. Y aún así, había una persona como Kiko. Sí, claro. Entonces Chile, en ese nivel... Y como el señor Barriga. Claro, pero en ese nivel de vecindad tan precaria, Chile hoy día vendría siendo como Kiko. Y los otros países vienen a jugar con sus juguetes y Kiko no los deja jugar. Pero no porque estemos mejor que ellos, igual vivimos en la misma vecindad. ¿Se le fue de las manos la migración al gobierno? Yo creo que no, porque en definitiva la gente tiene derecho a buscar nuevos horizontes. Estamos hablando de derechos humanos. No, estoy hablando de si se le fue de las manos al gobierno en términos de decir, recibimos a los migrantes, los queremos, pero veamos lo que está sucediendo en el norte, donde hay gente hace semanas viviendo en carpas para que el consulado chileno les dé la entrada o el permiso para ingresar al territorio nacional. Incluso uno podría plantear que las fronteras son un concepto anacrónico. Si hoy día uno ve lo que está haciendo Trump con respecto a su muro frente a México, es ese tipo de personas la que piensa que las fronteras deben cerrarse. Como demócrata, como una persona respetuosa de los derechos humanos, yo nunca pondría un límite a la migración, porque nadie sale de su casa porque quiere. Entonces, si nos vamos a erigir como los defensores de lo que pasa en Venezuela, ya recibamos a los venezolanos por lo menos. Pero se han recibido. Sí, pero todavía faltan un montón. De hecho, los que están en el norte justamente la gran mayoría son venezolanos. Venezolanos, justamente. Entonces, creo que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y en este momento, lamentablemente, si nos pusimos en la parada de que vamos a ser los grandes defensores de los derechos humanos del mundo, tenemos que estar disponibles por lo menos a aceptar el derecho humano fundamental de migrar. Especialmente en una ciudad como Magallanes, que está construida justamente a partir en base a la migración. Claro. O sea, recordemos que Punta Arenas es una colonia penal. Sí. Si no hubiera llegado esa gente a morir acá, probablemente ninguno de nosotros estaría. Entonces, si no asumimos aquello, dudo que podamos construir un mejor país.
Rodrigo Enrique, un gusto de haber conversado con él. Se nos va volando el tiempo acá en este espacio. No, sin duda, en general, pero está bueno porque hay que plantear temas, estos conceptos para que la gente los vaya también madurando en sus casas. Tiene todo el día ya para madurar este tipo de diálogo, es muy interesante. Sí, desde la perspectiva más teórica, yo creo que efectivamente tenemos que tomar una decisión como país si queremos cambiar lo que tenemos. Yo creo que hoy día estamos contestes, incluso a todo nivel, más allá de las derechas y las izquierdas, de que efectivamente Chile requiere mejoras. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que esas mejoras ocurran? Y es ahí donde eventualmente hoy día no han surgido las voluntades políticas para que esas mejoras tengan cierto sentido. O sea, el mismo tema de la regionalización es algo que se viene discutiendo desde los 70. Uh-huh. El decreto ley 375, que en definitiva saca a Pinochet para hablar de regionalizaciones del año 75. Por lo tanto, desde ahí estamos hablando de regionalización. Y hoy día se nos enferma alguien y ya no tenemos, y tenemos desabastecimiento absoluto. Increíble. Abogado Rodrigo Enríquez Narváez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Buena jornada, Rodrigo. Que esté muy bien. Pausa y ya volvemos. Rodrigo Enríquez Narváez.